este programa, cuya información usted la debe de tener anotadita en un cuaderno y un lápiz para que anote. No, después me dicen, doctor, ¿y el nombre del invitado? Pero si ya lo dijimos. ¿Y el número de teléfono? Pues también lo dijimos. Cuaderno y lápiz, vaya, agarre cuaderno y lápiz para que anote nombre del invitado, el número de teléfono, dónde queda la clínica y dónde le puede ir a consultar. Porque a veces ya cuando el invitado se está montando a su vehículo, doctor, el invitado, ¿cuál es el número? Por eso tome nota en cuaderno y lápiz y tenga su agenda de todos los invitados que tenemos para que usted cualquier consulta solamente lo llame, se ponga en contacto, mande un mensaje para concertar una cita. Tenemos el honor, ¿verdad? Y el orgullo de tener esta mañana a una persona que trabaja el tema de los embarazos de alto riesgo, una gran experiencia en esta área, sobre todo en esa parte donde los embarazos se alejan de lo normal, donde el embarazo empieza a complicarse y se convierte en un cuidado más detallado de todos los procesos de enfermedades que le pueden ocurrir y que necesita evidentemente de la experiencia y del conocimiento en esta área de la obstetricia, que ustedes ya han visto, ¿verdad? Aquí en el programa hemos traído muchos expertos en el área de la ginecología y obstetricia de diferentes especialidades. El doctor Armando Marenco, especialista en perinatología. Todavía se llama así, doctor, perinatología, o le han cambiado el nombre. Buenos días, un gusto, doctor. Mucho gusto. Como ahora le cambian el nombre mucho a las especialidades, las subespecialidades. Pues cuando yo me gradué hace 25 años era medicina perinatal. Medicina perinatal. Más conocida como embarazo de alto riesgo y ya más recientemente se le denomina medicina materno-fetal. O sea, como que tiene más un énfasis que es la embarazada y el feto y el recién nacido. Antes una medicina perinatal podía ser un ginecobstetra, o confundían que era un ginecobstetra o que era un ginecobstetra dedicado al área. Doctor, el tema de embarazo y anemia, se preocupan mucho las mujeres. Me decía una amiga periodista, un día esto me llamó preguntándome, doctor, es que usted que es ginecólogo me podría informar dónde venden la píldora rosada. Te voy a bloquear, le digo, el Facebook por hacerme esa pregunta. Pero hay mucha inquietud. ¿Qué tanto se ve la anemia en las mujeres embarazadas? Sí, la situación de anemia en el embarazo es un problema no solamente local, o sea, es un problema mundial. Del total de la población mundial, que somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes, 30% de esa población tiene anemia. Y la otra cosa muy importante es no solamente considerar anemia, sino que el 50% de las causas de la anemia es por deficiencia de hierro. Entonces la intención no solamente es hacer una prevención, un diagnóstico y un tratamiento adecuado de anemia, sino hacer una corrección de la base, como es la deficiencia de hierro o lo que se conoce como ferropenia absoluta. Y si no corregimos la deficiencia de hierro, pues no vamos a correr posteriormente, obviamente, un cuadro ya de una anemia ya, más aún cuando la anemia es aguda o una anemia que es severa. Podría ser de que las mujeres piensen, bueno, el doctor me dijo que como estoy embarazada me dio anemia. ¿Eso es así o la anemia puede venir incluso desde antes del embarazo e incrementarse esta deficiencia de hierro, incrementarse este problema de anemia en el embarazo? Sí, lo que pasa es que en el caso de anemia y deficiencia de hierro tenemos varias circunstancias. O sea, primero, un bebé que nace de una madre que tiene anemia y su alteración del hierro, el metabolismo de hierro, ya va a nacer con esa alteración. Cuando ese bebé ya pasa a la etapa de su desarrollo temprano, va a tener mayor requerimiento de hierro y por lo tanto su anemia, si la tiene, se le va a incrementar. Entonces hay varias situaciones que te aumentan las necesidades, las demandas de hierro, específicamente el embarazo, específicamente la adolescente que está en su apogeo de todo su desarrollo de niña a una joven adulta, situaciones como la lactancia, la etapa adulta en general, pero ya en la persona ya mayor de 50 años como tal, ya las casos de anemia ya son menos. ¿Por qué? Porque no está sometida a esas demandas que existen. Además de que no solamente son que se incrementan las demandas, sino que la causa más frecuente es que no hay una suficiente ingesta de hierro, o sea, hay una alteración en el tipo de alimentación que uno ingiere. Y hay situaciones también que te logran incrementar, como pueden ser las pérdidas de sangre, ya sea por una menstruación abundante, ya sea porque tenga algún sangrado del tracto digestivo. Entonces hay muchas cosas que te van a hacer mayor
mayor desarrollo de la anemia. O sea, la anemia no solamente repercute en la parte de la embarazada, sino que también repercute en la parte de la patología gastrointestinal, o sea, los trastornos digestivos, la patología cardiovascular, las enfermedades de toda índole. Algunas creencias, y son como condiciones muy populares, que me gustaría usted como experto en este tema de los embarazos de alto riesgo, dicen algunas mujeres, doctor, es que fíjese que yo tengo anemia, y usted cómo sabe, le digo yo. Es que mire, antes del embarazo yo iba a consulta por una infección y me daban mucho antibiótico y he tomado mucha gaseosa. ¿El antibiótico y la gaseosa pueden provocar anemia? Pues no, definitivamente no. Lo que provoca la anemia es que no está ingiriendo las necesidades de hierro. O sea, una persona debe ingerir aproximadamente 10 a 20 miligramos de hierro diario. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no nos enfocamos en el tipo de alimentación que nos va a dar. Ejemplo, las pacientes creen que si tomando Coca-Cola, o si están tomando pitaya, o si toman remolacha, o la píldora rosada, como usted estaba mencionando, pues eso le va a mejorar la hemoglobina, y eso solamente solo son pigmentos, colorantes. Entonces, y como usted menciona, la persona se preocupa cuando está embarazada. Lo primero que te dice cuando llega a la consulta es que tengo que tomar ácido fólico, o ya comencé a tomar ácido fólico, cuando sabemos que el ácido fólico se debe tomar previo al embarazo. Sí. Y hasta ese momento que está preocupada también por la intención de en qué momento le va a dar el hierro, pero el problema es que ya se lo está dando en una etapa que probablemente ya tenga la anemia con su deficiencia de hierro. De Esa es tal una parte manera, que a veces no logramos de que la paciente llegue al médico antes del embarazo, doctor. Para claro. corregir los problemas de anemia, a lo mejor alguien está pensando salir embarazada y lo que hacen es, doctor, ya quiero salir embarazada. ¿Y qué está haciendo? Ya suspendí el anticonceptivo. Y llegan a la consulta ya embarazada. ¿Qué mensaje le daría desde ese punto de vista a las mujeres que probablemente antes del embarazo podría corregir un problema de anemia? ¿Cuál sería la importancia de llegar previo al deseo de tener un embarazo? Claro, en este caso lo más importante es lo que es la consulta preconcepcional. Siempre se insiste que la potencial mujer que se va a embarazar llegue previo, pero lamentablemente resulta que prácticamente el 99% de las embarazadas ya no llegan porque tiene 2 o 3 meses de retraso, entonces ya no podemos corregir. En este caso, por lo menos enfatizar en las embarazadas que tienen un factor de riesgo elevado, o sea, una persona que tiene sangrado abundante por las menstruaciones, sangrado abundante porque tiene alguna alteración, como pueden ser miomas, que ustedes ya saben perfectamente que son tumores benignos del útero. Entonces se va elevando un trastorno en su metabolismo del hierro y por lo tanto en la anemia. Así que lo importante es llegar previo para que se hagan estudios. Ya todos conocemos de una biometría hemática completa que nos va a valorar la hemoglobina, pero para valorar el hierro no lo vamos a valorar de esa manera. Entonces lo ideal, en la medida de lo posible, dependiendo de las políticas de los estados, para valorar las reservas de hierro se necesita hacer un estudio que se llama ferritina. Entonces con la ferritina sabemos los depósitos de hierro que tiene una persona, que debe tener por lo menos 100 miligramos de ferritina, porque eso equivale a 1000 miligramos de hierro, que es el depósito que tiene que tener una persona, tanto los varones más aún una mujer, para enfrentar un embarazo. Cuando se dan estas situaciones, viene una pregunta bien sencilla que a veces es complejo contestarla para el médico porque algunos signos y algunos síntomas de enfermedades se parecen todos. Pero ¿cómo podríamos hacer para que una amiga televidente que esté embarazada, a lo mejor tiene anemia o está pensando embarazarse y tiene anemia, qué síntomas podrían hacernos sospechar de que ese proceso está en esa persona? Sí, ¿Cuáles son los signos y los síntomas más frecuentes que podrían verse? el síntoma primordial, el dato más específico es la fatiga. O sea, la mujer en este caso lo que siente es un cansancio, pero no solamente un cansancio muscular, sino que es un cansancio de la parte psicológica, un cansancio de la parte de su desarrollo, o sea, un cansancio que le afecta a todo el entorno desde el punto de vista de la relación de pareja, de la relación de trabajo, de las obligaciones que uno tiene que hacer. Entonces está cansada, está fatigada, es una persona que tiene hijos pequeños, que tiene que cargar con la carga laboral, con la carga de la parte doméstica, entonces simplemente anda muy fatigada, anda cansada. Si es una persona que tiene un trabajo de una oficina, un proyecto que tenga que hacer o algo que tenga que realizar, pues trata de postergarlo, pero eso es lo más típico, porque recordemos que
ausencia o la deficiencia de hemoglobina o una ausencia absoluta de hierro, lo que nos va a conllevar es la fatiga, porque lógicamente la hemoglobina es lo que nos transporta el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces, al no tener suficiente oxigenación, nos conlleva a esa serie de alteraciones. Recordemos también, doctor Delgado, que la mioglobina, la proteína del músculo, necesita de hierro. Entonces, si tenemos falta de hierro a nivel de la masa muscular, entonces vamos a tener la fatiga o el cansancio muscular. Entonces, eso es lo más típico. Posteriormente, la paciente, en la medida que se va agudizando, tiene dolores de cabeza, de severidad variable, palpitaciones, cansancio, y ya un caso más severo, pues ya tiene mareo, pérdida del conocimiento, y ya trastornos que ya lo obligan a buscar consulta de manera inmediata. O sea, la anemia no se instaura de una forma aguda, a menos que uno tenga un accidente o un sangrado profuso de manera inmediata. La anemia se va instaurando así, de manera lenta, gradual, y no nos vamos dando cuenta y más bien nos preocupamos hasta que ya tenemos la situación. Usted mencionaba que dentro de algunas de las causas podría ser una mujer con problemas de menstruación, con alteraciones de la menstruación, sangrados abundantes. ¿Qué pasa con una persona que tiene sangrados abundantes, relativamente joven, 23, 24 años, desde que menstruó la primera vez sus sangrados han sido abundantes y se embaraza? ¿Qué pasa con esa condición y la situación de anemia durante el proceso del embarazo? Claro, sucede que, ejemplo, si la paciente tiene factores de riesgo como pueden ser sangrado abundante con la menstruación, primero hay que definir si la causa es un problema orgánico o no, o sea, si es una enfermedad de base, como puede ser, mencionamos, miomas, porque puede tener pequeños pólipos que son nódulos benignos en el útero, o que puede tener algún problema hormonal, etcétera. Entonces tenemos que investigar y hacer exámenes, la valoración clínica, la historia clínica, los síntomas que uno le aborda al paciente, hacer uso de herramientas básicas como puede ser un ultrasonido, ya sea abdominal o un ultrasonido endovaginal, los estudios de laboratorio, como mencionamos, con una biometría hemática y una ferritina tenemos bastante suficiente al momento, pues, armamento para poder hacer diagnóstico de esto. Por ejemplo, si tenemos una paciente joven que tiene aumento de su sangrado menstrual y si se va a embarazar, tenemos ahí 3 factores de riesgo. Primero, es una joven que está en su proceso de desarrollo. Necesita hierro y otra serie de nutrientes, de vitaminas y minerales para su desarrollo como tal. Y si a esta joven adolescente le agregamos un problema de sangrado, entonces esa paciente va a ir teniendo su deterioro. Si no tiene una buena alimentación o una alimentación inadecuada, se va incrementando el trastorno. Si a eso le agregas que tiene un embarazo, entonces esta pacientita lo que va a tener es un trastorno serio. Y eso le va a repercutir en el embarazo de varias formas. Ejemplo, esta persona va a tener, o esta embarazada va a tener más riesgo de parto prematuro, de niños de bajo peso al nacer, de niños que tienen riesgo de tener un déficit de su desarrollo como tal, ya sea deficiencia en el aprendizaje, deficiencia en su desarrollo neurológico. Entonces no solamente es los riesgos de la embarazada, sino también los riesgos del bebé, los riesgos del recién nacido. O sea, un niño con una restricción del peso y que tenga un bajo peso al nacer tiene más riesgo de asfixia, tiene más riesgo de oxigenación, tiene más riesgo de lo que ya conocen y que hemos escuchado aquí en los programas de sufrimiento fetal agudo, sufrimiento fetal crónico, o sea, un niño que no nace normal y por lo tanto le va a conllevar trastorno. Aparte que no solamente nos vamos a limitar al embarazo como tal, porque también viene la lactancia. La lactancia le imprime a esta persona tener una energía adecuada. Tiene anemia, no tiene energía para cuidar un bebé, le aumentan los problemas de ansiedad. La paciente puede conllevar a una depresión posparto. Entonces, es un sinnúmero de trastornos que van conllevando y que van agarrados de la mano, agravando cada vez más la situación. Hay algunas personas que resuelven esto de una manera rápida y le decía yo a usted al inicio, la anemia la manejan en casa, van a la farmacia, van donde alguien que ya pasó este proceso, no van donde el médico, sino que lo hacen a nivel casero. Y algunas personas dicen, doctor, yo quiero que me ponga sangre. ¿Por qué? Es que ya me dijo otro doctor que tengo anemia. Y quieren resolver el problema de la anemia con transfusión y a veces la persona presiona porque quiere una transfusión sanguínea. Quiere que le repongan la sangre porque está anémica y con eso ya le dijo a alguien de que va a recuperarse. ¿Esto siempre es así? Sí, lo más importante es que si hay, uno es prevenir la anemia. ¿Cómo? Con la alimentación óptima,
Y segundo, si hay deficiencia de hierro o una anemia que está iniciando, pues la terapia de primera línea es el hierro oral. Pero ¿qué sucede con el hierro oral? Que es que se tiene más experiencia, que es la primera línea para tratar un trastorno de anemia o falta de hierro. Resulta que a veces el hierro oral no es lo suficiente para resolver la situación, o porque las dosis no son adecuadas, porque sabemos que hay hierro en dosis profiláctica, o sea, de Sí, sí. prevenir, y también hay hierro en dosis terapéutica, o sea, ya tratar el Para problema, corregir. para corregirlo. Resulta que algunas veces las dosis que se están administrando no son las adecuadas. Por eso tenemos que saber bien, como los médicos tenemos que estar pendientes de la cantidad de hierro elemental, qué cantidad de hierro lleva ese tipo de píldora o pastilla o incluso bebible que pueden usar. Además, por otro lado, tener que, a veces el hierro oral como tal no tiene su objetivo, no logra alcanzar su objetivo. Tenemos el problema del incumplimiento. Muchas veces la paciente abandona el tratamiento, no tiene apego, no tiene adherencia al hierro oral, o muchas veces el hierro oral le da efectos adversos secundarios, entonces le da una serie de trastornos gastrointestinales que la paciente suspende el hierro. Entonces, en ese caso, no logra el hierro profiláctico o terapéutico alcanzar su objetivo, lo suspende por síntomas adversos o no lo utiliza simplemente porque no tiene una disciplina, entonces viene que la situación sea severa y se torna grave y tenemos la alternativa que le indica una transfusión. Pero tenemos que tener presente que en la actualidad tenemos una terapia de hierro intravenosa. Entonces, con una terapia intravenosa nosotros podemos prevenir una transfusión. No es necesario entonces como primera línea de ataque, como usted mencionaba, como primera línea de opción, la transfusión sanguínea. Le digo esto porque es muy frecuente. Pacientes me dicen, doctor, es que mire, ya me hice el examen y el del laboratorio me dijo que tengo anemia y yo quiero que usted me ordene. O sea, ya ni dejan el diagnóstico, doctor, ya quieren que le den la orden de la transfusión sanguínea. Entonces, esto no es la primera línea para corregir la anemia, la transfusión. Claro, si la primera línea, como mencionamos, es el hierro oral y fracasó por las circunstancias que ya mencionamos, tenemos una segunda alternativa que es rápida, es eficaz y es seguro, como es el uso del hierro intravenoso. Y en nuestro país ya contamos con hierro intravenoso y por lo tanto, causa o en qué motivo vamos a considerar usar el hierro intravenoso. Bueno, una embarazada que tiene una anemia severa, una hemoglobina menor de 9, en los casos que ya usamos el tratamiento de Claro. primera línea y falló por la circunstancia mencionada, o una paciente que tiene factores de riesgo para el nacimiento, por ejemplo, es un embarazo gemelar, es un embarazo con mucho líquido, es un embarazo que tiene riesgo de alteraciones de la placenta, que la placenta se pueda penetrar, e invadir el útero, que la placenta puede estar cerca y ocasionar sangrado antes del nacimiento. Entonces, esa persona tiene que corregir pronto su anemia. Entonces, la forma, como mencioné, rápida, eficaz y segura es el uso de la terapia intravenosa. O sea, la situación de transfusión ya tiene que ser una situación completamente estricta, en situaciones en cual ya el estado de salud de la persona está afectada. Porque si nosotros nos ponemos a ver costo, riesgo, beneficio del tratamiento intravenoso comparándola con la transfusión, pues hay mucho más riesgo con la transfusión, hay mucho más complicaciones, hay mucho más trastornos desde el punto de vista de reacción transfusional, como pueden ser las alergias, podríamos decir. Los efectos secundarios por lo que le llamamos anafilaxia en términos médicos, pero es que la paciente tiene una alteración bien seria en su problema de rechazo a la transfusión. Y por otro lado, no solamente se aumentan los problemas asociados a eso, sino la muerte. O sea, estudios que hablan de y que están demostrados científicamente entre riesgos potenciales de un hierro intravenoso contra transfusión son completamente diferentes. Cuando esto pasa, muchas personas creen que basta con ir a traer el medicamento, comprarlo en la farmacia y ponérselo. La importancia de la evaluación con el médico. Y le digo esto, doctor, que pareciera una pregunta muy obvia, pero de repente las personas tenemos un problema de automedicación aquí increíble. La vez pasada estaba en un lugar donde habían unos estudiantes, ¿verdad? Estaban ahí de una maestría, de un diplomado, y una persona me llamó la atención porque le dice, es que ando con fiebre, con dolor de cabeza, y yo estoy presente ahí. Y otra viene y le dice, tomate esta acetaminofén. Y le digo, y la campaña de no automedicarse, le voy a consultarle al doctor. No, es que tiene fiebre, ya le voy a recetar. Otra persona que no era doctor. Le hago esta pregunta porque a lo mejor hay gente que decir, bueno, la voy a ir a comprar a la farmacia y me la voy a ir a poner.
¿Cuál sería la importancia de la evaluación con el doctor en relación a, a esta alternativa de tratamiento que usted menciona del hierro intravenoso? Sí, el hierro intravenoso tiene, lo más importante que tiene que haber una indicación médica, o sea, una indicación absoluta. No es que alguien va a ir a la farmacia, va a comprar el hierro intravenoso y va a buscar dónde administrarlo. Primero tiene que estar, uno, que haya la indicación precisa, que son los que mencionamos anteriormente. Segundo, el hierro intravenoso se tiene que administrar en un lugar que le dé seguridad, o sea, tiene que ser en una clínica o un hospital. Tercero, eso va para tener una mayor seguridad de que no haya ninguna complicación por la administración, que son efectos adversos muy leves, muy mínimos, pero uno tiene que estar pues siempre al tanto. Con todos los Y cuidados. tener con los cuidados de contar con los requerimientos básicos, la atención inmediata para resolver alguna situación. Y por lo tanto es un medicamento que debe estar controlado, no es que es una droga Claro. o una sustancia que necesite una prescripción médica o una receta como tal. Alguien puede ir a la farmacia y decir quiero un hierro intravenoso, pero la dosis en que se debe administrar el medicamento, el tiempo de administración del medicamento, la cantidad del medicamento, todo eso son circunstancias que el médico lo debe decidir. Además de la evaluación previa y de la evaluación posterior, porque no solo es que me pongo el medicamento y ya me corregí. O sea, el doctor es el que hace la evaluación previa y la evaluación posterior de este tipo de alternativas de tratamiento, porque pues nosotros en el programa, doctor, tratamos también de que las personas no se automediquen, que vayan donde el médico. Yo ya sé que el doctor me va a recetar el medicamento, sí, pero vaya que el doctor se lo diga, porque él es el que va a asumir la preparación, qué va a hacer durante la administración y cuál va a ser la evaluación posterior a esta administración de cualquier tipo de tratamiento. En estas condiciones, doctor, solamente para hablar un poco, porque lo hemos enfocado a la parte del embarazo, a lo mejor usted tiene una paciente que llegó bien antes del embarazo, llegó 3, 4 meses antes del embarazo, usted la chequeó, todo estaba bien, no tenía anemia, se embarazó, no tenía anemia, tuvo su niño y a los 15 días llega con anemia. ¿Es posible esta situación? Ya, y usted la chequeó antes del embarazo, durante el embarazo, pero después del embarazo llega, doctor, mire, ahora 2, 3 semanas después del embarazo, usted me mandó estos exámenes y salgo con anemia. ¿Es posible esta situación? Sí, perfectamente. Vos puedes tener una embarazada bien controlada, ya sea porque usaste la terapia de primera línea para prevenir o tratar una anemia por vía oral o usaste hierro intravenoso para corregirlo de manera más pronta. Por ejemplo, si está una embarazada que está en el último trimestre, un hierro oral no va a dar el tiempo suficiente para que se corrija una anemia. De esta manera que no solamente es en el riesgo del embarazo, si la tenés controlada, tenés que tener en mente, tenés que tener presente que puede haber una complicación durante el nacimiento, ya sea un nacimiento vía vaginal o un nacimiento por vía cesárea, te puede dar un sangrado más de lo esperado. Entonces la paciente tiene una hemorragia postparto que tal vez no le va a complicar su situación de salud, en algunos casos sí, pero te puede quedar con una anemia en el puerperio, o sea, te va a quedar con una anemia inmediata en el posparto inmediato. Ya una anemia del posparto inmediato, pues la definimos como una hemoglobina menor de 10. Una hemoglobina menor de 10 hay que tratarla. Entonces ahí volvemos. La primera línea, oral. La segunda línea, intravenosa, si la primera no resuelve o tiene características importantes. Y la transfusión es algo que tiene que quedar bien claro. La transfusión tiene que ser la última instancia en la actualidad. Y si se va a transfundir en casos así extremos, la recomendación es transfundir una unidad de paquete globular. Pero hay que tener presente que el hierro intravenoso te va a reducir el número de transfusión y por lo tanto te va a disminuir las complicaciones, ya sea médica o inclusive la muerte por una transfusión no adecuada. Insistí en esto porque muchas pacientes que me consultan me dicen, es que solamente no me ha corregido la anemia usted porque no me ha indicado la transfusión. Y ya explicaba el doctor que eso es extremo, pues que tenemos varias alternativas que pueden corregir esto y evitar al máximo una transfusión, porque parte de la orientación que los médicos le hacemos a los pacientes es la transfusión tiene que ser la última opción, como dice nuestro invitado, el doctor Marenco. Doctor, lamentablemente ya se nos quedamos sin tiempo. Si nos da su mensaje final en este tema del embarazo y la anemia y a dónde podemos localizarlo, ¿verdad? Tal vez alguna televidente, alguna persona que nos está viendo quiere una consulta con usted, ¿dónde lo puede localizar y su recomendación final? Sí, la recomendación más importante es de que pensemos que la falta de hierro es un problema bien serio
la anemia como consecuencia es elevada, digo, 1/3 de la población lo tiene, que no solamente esperemos que se vaya a embarazar para que vayamos a consulta médica, sino que tenemos que tener una ingesta adecuada de hierro para prevenir los trastornos de deficiencia y anemia, y eso va a conllevar a que tengamos un resultado materno y un resultado del nacimiento de un bebé y un neonato, un recién nacido sano. Eso específicamente hablando del embarazo, pero también en otros trastornos, como por ejemplo una paciente que se va a someter a una cirugía ginecológica también, uno tiene que valorar que la paciente tenga sus objetivos de corrección de deficiencia de hierro y anemia previo a una cirugía que esté programada quirúrgicamente desde el punto de vista ginecológico. Entonces lo más importante es que pensemos que la anemia es muy frecuente, la deficiencia de hierro es más frecuente aún y que tenemos que prevenir ese tipo de situación. ¿Dónde lo podemos localizar, doctor? Bueno, yo trabajo en el Centro Médico Las Cumbres, queda aquí en el reparto de Las Cumbres sobre la pista de Ampolleni, y pueden ver perfectamente ahí en la página María o en internet. Facebook. Facebook también, pero ¿También? No da mucha, Okay. mucha parte de publicidad. Pero sí, ustedes ponen al doctor Armando Marenco en internet, inmediatamente sale la dirección con la línea de teléfono disponible, etcétera. Como no, doctor, ha sido un gran gusto, un gran honor. Espero que esta sea una de las visitas, de muchas visitas que nos haga el doctor aquí hablando temas, sobre todo esos temas tan importantes de los embarazos de alto riesgo que los minimizamos muchas veces y realmente requieren la valoración no solamente de alguien que conozca el tema, sino que tenga la experiencia para tener eso que dicen algunos maestros, ese sentido médico, que uno sospecha cosas que no se ven, pero que ahí están, y eso pues lo da el conocimiento y la experiencia. Combinada esas dos cosas hacen que la salud de las personas mejore siempre y cuando le haga caso al doctor, ¿verdad? Porque si el doctor le indica, tiene anemia, hierro intravenoso y no se lo pone, pues entonces no va a mejorar su salud. La decisión que usted toma para corregir la salud es muy importante. La información médica que cambia la vida suya, la de su vecino, si usted la cree y la pone en práctica, la encuentra aquí. De lunes a viernes, 8:30 de la mañana, en el programa La Salud en tus manos. Doctor, un gusto. En tus manos, un programa que te brinda entrevistas, comentarios, reportajes de interés social, con abordajes en temas de salud sexual y reproductiva. Eso y mucho más en La Salud en tus manos. Véalo por CDNN Canal 23, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana.